Muy bien, y nos acompaña esta noche el ex diputado nacional. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor, siempre te tenemos presente, además. Bueno, vuelven... Informe completísimo. Sí, completo, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Vuelven los tickets canasta? Estamos Prueba en... error lo que hace el gobierno, ¿viste? Esa es la intencionalidad. Es decir, está en cartera otro proyecto de ley también, como ampliar la cantidad de horas por día, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 19, no voy a dar una clase de derecho, habla del principio de justicia social como jerarquía constitucional y la progresividad de los derechos. Ahora, querer insistir con estos tickets canasta, es de verdad, el proyecto, aunque se sancione como ley, sería inconstitucional y así lo vamos a plantear. Entonces, el trabajador no se beneficia para nada con esto. Como lo explicaba muy bien en el informe, me quitó todo el libreto de lo que yo podía hablar. Porque además hay que recordarlo, en los 90 se lo utilizaba frente a la baja salarial, muchos intentaban decir era una compensación mientras el salario se destruía, ¿no? Claro. Y ahora pareciera lo mismo, porque el salario se está destruyendo en la Argentina. Bueno, estamos en una especie de revival. En aquel momento eran los contratos basura. Bueno, esto también es una versión ayornada de contrato basura, lo que pretenden hacer. Entonces, es bueno la información que suministran programas como el tuyo, para que el trabajador sepa atrás de qué vienen, esté advertido y en su momento pueda reaccionar. Es decir, nosotros, como abogado laboralista, la obligación que tengo es informar. Por supuesto. Después cada uno decide qué hacer. Pero eso explica un poco el porqué de los sobornos. La resistencia que generó en su momento y recordá, ¿no? Lo que vos viviste, porque vos fuiste el que promoviste una cámara oculta frente a empresarios que ¿qué te querían? Sobornar para que la ley, para no avanzar con la ley. Sí, el nivel de información que tenía fue extraordinario. Yo la presenté, pongamos, un 18 de marzo. El 19 pidieron una audiencia conmigo. Lo recibió a todo el mundo, pero con el secretario de la comisión, asesores, para que no pudieran avanzar. Pero bueno, era tal la avidez que hicieron contacto con Mariano Recalde, con mi hijo. Bueno, yo le dije, hagamos todo lo que tenemos que hacer, y tengo que agradecerle a Poder Ciudadano, que me suministró toda la tecnología para poder tener una cámara oculta, grabar. En el estudio, en 3 semipisos que teníamos la cámara oculta, y por si acaso, Mariano tenía un corbatero. Claro. Donde ahí ofrecen el soborno, 20 millones de dólares, no era poca cosa. Había 3 variantes. Llamaban pick-up, Mercedes-Benz y bicicleta, una cosa así. Las modalidades del soborno que intentaban. Lo gracioso en esto es que fueron a una confitería en la esquina del estudio y Mariano tenía el corbatero, pero se dio cuenta que lo que estaba grabando era el pecho del interlocutor. Claro. Entonces se tiró hacia atrás para levantar la cámara y pudo filmar. Y bueno, toda esa tecnología me la suministró Poder Ciudadano, así les agradezco ello. Pero no era una responsabilidad solo de ACOR Nacional. Nosotros avanzamos también hacia ACOR Internacional, porque esta era una filial. Claro. Y el principio de responsabilidad, la casa principal se tiene que hacer cargo. Bueno, ahí conseguimos, a ACOR Internacional la defendía el doctor Ricardo Gil Lavedra. Y bueno, llegamos a una negociación por la cual tuvieron que poner una compensación que la recibió Poder. Yo era quien dirigía. Claro. Y yo, obviamente, no era para enriquecerme yo. La dirigimos a Poder Ciudadano, que había suministrado toda la tecnología, la técnica, todas las grabaciones, y nos había instruido como para poder probar el soborno, ¿no? Ahora, ¿el negocio cuál era? El negocio de los tickets canasta. Y el negocio de los tickets eran 2 negocios paralelos. Para la Cámara que suministraba los tickets y para los empresarios. Porque no tenía incidencia, como decía bien el informe. Era un dinero de remuneración desaparecido. Claro. No tenía incidencia en el aguinaldo, en las vacaciones, en los despidos, en nada. Eran inexistentes. Ahora, también eso es una forma de precarizar, como se está precarizando nuevamente el trabajo en la Argentina. Bueno. Porque hoy están ocurriendo hechos de desesperación, ya empiezan a ocurrir en algunas empresas o en algunas pymes, lo cuentan los mismos dueños de algunas pymes, ¿no? Frente a la imposibilidad de seguir adelante, o dan vacaciones o licencia o bajan los sueldos con tal de mantener, y todo entra lamentablemente en estos momentos de crisis económica profunda, ¿no? Estamos en una crisis, pero además esto nos obliga a tener, digamos,
una mirada muy de afecto con los otros. Porque hay mucho sufrimiento en nuestro país. Total. Digamos que hay hasta crueldad, como se desestima al ser humano que está sufriendo esto. Entonces uno tiene que arrimarse con mucho cariño, con mucho afecto, porque, como vos decías bien, se está sufriendo en la Argentina. Esto no solo afecta, digamos, el ingreso, la economía, sino también al ser humano. No se lo trata, es decir... Totalmente. Nunca, como ahora, esto es cierto, lo del mercado del trabajo, como si el trabajo fuera una mercancía. Estamos hablando Totalmente. de la... Vamos a recordar, si te parece, la famosa cámara oculta para que recuerden cómo terminó todo y cómo eran las presiones, ¿no? Cómo eran las presiones a las que tuviste que soportar. Vamos a recordar un momento, a ver. En el año 1989, Domingo Cavallo introdujo un negocio redondo en el país. Pagar parte de tu sueldo con los llamados ticket canasta. ¿Te acordás? Era un negocio redondo para los que emitían los tickets, no tanto para los que los recibíamos como parte del sueldo. En el 2007 se presentó un proyecto de ley para terminar con esta estafa, y los dueños del negocio no tardaron en reaccionar. Un grupo de empresarios ofreció $20.000 por mes para cajonear el proyecto. O $20 millones para incluir todavía más gente en el sistema de los tickets canasta. 20 del color que te gusta a vos. Bueno, 20 del color que te gustan a vos. Sí. Quiero señalar que hicimos la denuncia penal. Sí. Y hubo una condena. Gutiérrez Guido Hispano fue condenado a 3 años de prisión. Conseguir una condena penal, hay especialistas saben que no es fácil. No, y en buena hora, porque la presunción de inocencia, la defensa en juicio son principios republicanos que uno respeta. Pero bueno, hubo un prófugo, Santiago Lynch, que no sé si prescribió la causa, qué pasó, yo no seguí la causa, ¿no? Ahora, viste que ya empiezan en algunas provincias, por ejemplo, trabajadores de la sanidad en San Juan, que ya les han pagado con una especie de ticket canasta, ¿no? Sí. Sí. En San Juan, creo que en Tucumán también. Y están, digamos, cuando falla el Estado, acá lo que está fallando fundamentalmente es el rol del Estado. Los sindicatos también tienen su rol, pero sí, el Estado es el que tiene que vigilar de que no se violen las normas constitucionales, aplicar la ley, etcétera, etcétera. Y la conducción del Estado es la que está fallando. Por eso uno cuando ve las cosas que está diciendo y haciendo Milei, se llama, lo votó el pueblo. El pueblo, uno respeta la institucionalidad, pero no lo votó para que viole la Constitución Ahora, nacional. el nivel de vuelta de precarización laboral que se está ampliando, pocas veces visto, ¿no? Cuando se pierde el poder adquisitivo del salario, obviamente eso influye en el consumo. El mercado interno ocupa el 70% del Producto Bruto Interno. Es decir, hay también una especie de supremacía de la ideologización, es decir, como que si el trabajador fuera, o la trabajadora fueran los adversarios del sistema. Y eso es lo que está... Por eso el dolor que existe hoy. Y el dolor hace que uno baje los brazos. Esto también tiene esas consecuencias, obviamente no deseadas, ¿no? Sí, o en este anestesiamiento que vemos en la sociedad, ¿no? Por eso es importante la información. Y arrimarse al otro con afecto, con amor, con cariño. Así. Ahora, Héctor, vos tenés mucho diálogo con los gremios, obviamente, ¿no? Y esto que veíamos recién que está pasando en San Juan, ¿crees que puede llegar a ser algo generalizado a nivel nacional? Digo, ante la situación de escasez, me imagino la difícil decisión para un gremio que la patronal le dice, mirá, es, no sé, 50.000 de esto o nada, porque plata no tengo, no sé... Sí, ese sistema es extorsivo y existe. En algunos lugares es cierto que la pequeña y mediana empresa pueda tener dificultades, nadie desconoce. Es una crisis además. Pero ahí está el rol del Estado. Es decir, no hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes, son todos iguales. Hay que respetarles los derechos. Tenés que diferenciar entre los distintos, ver cómo apoyás a la mediana y mediana empresa, ojo, no a cualquiera. Hay algunas pequeñas empresas que tienen un rendimiento fabuloso, ¿no? Y bueno, falla el rol del Estado también. Es cómplice el gobierno que maneja el Estado, es cómplice de estas cosas que estamos hablando. ¿Pero crees que hay gremios que ante la situación que hay pueden llegar a aceptar medidas de este tipo? Sería digamos, en alguna medida criticable si llega a aceptarlo. No me extrañaría que pueda suceder. Pero también, digamos que yo digo con mucha franqueza, no todos los dirigentes sindicales son iguales. Yo coloquialmente digo que hay dirigentes sindicales que pueden llamar combativos. Ojo,
No son como las COBAS, las comisiones de base de Italia, que iban al conflicto y después decían por qué. Acá nuestros dirigentes sindicales, llamados combativos, plantean las reivindicaciones, discuten, y cuando no tienen solución pueden llegar al conflicto, que está establecido no solamente en la Constitución, en la huelga, sino en la ley también, y demás medidas de legítima acción sindical, dice la ley sindical, la ley 23.551. Bueno, y están los dialoguistas, que dialogan, no tienen solución y siguen dialogando, y dialogan siempre. Ahora, Héctor, estos dialoguistas también se ven en el Congreso, y por estos dialoguistas avanzaron, por ejemplo, la reforma laboral, avanzó la restauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, por lo cual vos hablabas de la importancia del rol del Estado, un Estado que quiere ir contra los trabajadores, es este. Tal cual, pero lo que pasa es que no hay opositores amigables. Uno es oficialista o es opositor. Ese opositor amigable es una complicidad con el oficialismo. Eso de que, bueno, le vamos a dar lo que pide para... No. Tiene que, cuando fue votado, un opositor, un diputado o un senador opositor, tiene que cumplir su rol opositor. Esto es siempre dentro del sistema normativo, ¿no? No estamos diciendo que vayan a quemar. Ahora, ¿cómo ves? Porque la vuelta del impuesto a las ganancias, que termina perjudicando otro Sí. al bolsillo, ya se ha judicializado. Sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo crees que va a terminar? Es más, yo creo que un tributarista me enseñó que no tendría que llamarse impuesto a las ganancias, porque es fácil decir mi salario no es ganancia, tendría que llamarse impuesto a los altos ingresos y discutir cuál es un alto ingreso. Claro. Esa es la más legítima discusión que tiene que darse. Evidentemente, si no pagamos impuestos, los que tienen altos ingresos, el Estado no funciona. Esa es la verdadera discusión que hay. Y por eso el cambio de nombre ayudaría también a que se visualice el problema. Ahora, ¿por qué cree que hasta acá todos los amparos fueron contra el hecho de que el salario no sea ganancia y no contra la forma en la cual se reimplantó, que es a partir de una votación en donde solo la Cámara de Diputados aprobó? Yo no sé lo que lo plantearon, por qué ignoraron esto, porque es una ley renga. Es decir, no fue completado el círculo que establece la Constitución Nacional. Nosotros no somos unicamerales, tenemos la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Bueno, esos son otros cuestionamientos jurídicos para invalidarlo. ¿Cree que ese es el camino para invalidar la reimplantación? Yo creo que todos los caminos que conduzcan a Roma son útiles y hábiles. Ese es uno de los caminos. La reacción de los sindicatos es otro camino. La información que dan programas como el de ustedes también es. La información es poder. Entonces, dar esta información me parece a mí sumamente útil. Estamos hablando de la defensa de un sistema republicano, democrático de gobierno. Es decir, lo único que falta es que nos autocensuremos. Estas verdades, la verdad propia, que uno respeta la verdad ajena. Y el posicionamiento. Yo, la verdad, tengo excelente relación con personas que piensan diametralmente distinto, pero eso no dejo de plantear mi propia verdad, ¿no? Pero, Héctor, estamos frente a un gobierno que está atropellando toda la legalidad en la Argentina, está claro, ¿no? Sí, por eso decía que lo votó la mayoría del pueblo a Milei, pero no lo votó para violar la Constitución, para atropellar los derechos humanos, porque los derechos sociales son derechos humanos de última generación también. Entonces, cuando hablamos del 75, inciso 19, hablemos también del 22, que habla de los tratados internacionales. Está violando todo. Por eso uno comprende, sin justificar, comprende que no haya todavía una reacción como la que tendría que haber. ¿Y qué parte de la política es la culpable de esto? ¿O de la llegada de Milei al poder? Bueno, te lo habrás preguntado. Necesitamos tres programas tuyos para hacer autocrítica, 3 programas. Sí, en su momento, no solamente, ojo, también dirigentes de primera línea plantearon. Yo me acuerdo que Cristina habría hablado de la necesidad de una suma fija, porque las paritarias no tenían la fortaleza que tenían que tener el sindicato para plantear un salario como corresponde. Por eso se deja de discutir hasta condiciones de trabajo, porque todo lo que se le puede obtener a la Cámara Empresaria en recursos económicos se vuelcan sobre el salario. Entonces no hay mejoras en las condiciones de trabajo, que es otro elemento que tiene que discutir una paritaria sindical. Entonces, y el tema es político, fundamentalmente político. Totalmente. Terminamos siendo eso. Es decir, alguien decía sepa el pueblo votar, ¿no? Y sí, sepa el pueblo votar. Comprendo a aquellos que por distintas razones pudieron haber votado a Milei. Lo comprendo, no lo justifico. Porque nosotros yo decía, para un viejo peronista como yo, resulta insoportable
que un trabajador formal, inscripto, con toda la ley, con su sueldo no llegaba a fin de mes. Eso nos pasaba a nosotros. Fallamos en la distribución del ingreso. Bueno, pero no porque no quisiéramos, no lo supimos hacer, no lo pudimos hacer, no sé. Pero esto, lo que quieren hacer es eso. Pero había trabajo, había consumo, había una economía en movimiento. Hoy no tenés nada. Hay una Hoy no tenés nada. desindustrialización. Bueno, van claro. de la mano, hay una deslaboralización. Es decir, lo que pretenden que las relaciones laborales se rijan por el Código Civil y Comercial, no por la ley de trabajo. No están, digamos, y con... Hoy, por ejemplo, se conoció el dato de caída de la actividad industrial de junio. ¿De cuánto fue? La caída 11 y La pico. actividad industrial. 11 y pico. Sigue cayendo, digo. Entonces están en una política que termine contra la industria. Sí. 11,2 cayó. En junio la actividad industrial. Contra la industria. ¿Quién va a dar el empleo en la Argentina? Tal Ahí está. cual. Cayó 11,2 en junio la industria. 14 meses consecutivos en rojo. Sí. Además, nosotros veníamos con una desocupación manejable. Estaba más o menos en un 5%. Hoy está en el 7,5%, está llegando al 8% el desempleo. Sí. Y la verdad que tenemos malos empleos, pero el que está desempleado es de terror. Porque además lo que influye anímicamente para quien perdió el empleo, un trabajador. Pero por supuesto. Hay historias personales que uno Recuperarlo desgarra, después. que salen a la misma hora como Exactamente. si fueran a trabajar y no van a tremendo, trabajar. tremendo. Héctor, gracias como siempre. No, gracias, Un Gustavo. gustazo, ¿eh? Un abrazo, gustazo. hasta luego. Que sigas muy bien. Gracias. Alerta en minutos.